Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Historia GT sobre Iximché, su historia, sus secretos y sus retos, dictado por Elisa Mencos el día jueves 30 de abril de 2020. Así es que, compañeros, bienvenidos, bienvenidas. Historia GT se complace en presentar una conferencia muy interesante titulada Iximché o Iximché, su historia, sus secretos y sus retos, impartida por Elisa Beatriz Mencos Quiroa. La colega Elisa Beatriz Mencos Quiroa actualmente es maestranda de Historia del Arte por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Historia. Ella es licenciada en Arqueología, es maestra en Museología por el Instituto Iberoamericano de Museología. Ha impartido conferencias magistrales en este país, Guatemala, en El Salvador, Honduras y México. Entre los sitios arqueológicos que ha hecho trabajos de investigación arqueológica tenemos Xultún, San Bartolo, Caminal Juyú y Huaytán. Entre sus temas preferidos se encuentran la metalurgia prehispánica, la arqueología industrial y la historia del arte maya. La historia del arte maya es otra de sus vocaciones. Así es que damos la más cordial bienvenida a Elisa Beatriz Mencos. Muy buenas noches, Elisa. Buenas noches, gracias por el espacio, por esta oportunidad y por todo el apoyo mostrado para poder hablar un poquito, no solamente sobre Iximché, sino que también porque vamos a conocer un poquito de la historia de Iximché, pero principalmente vamos a ver algunos de los objetos que se han encontrado en este sitio y que son parte de su historia y que también son parte de esos retos que tiene este sitio. Entonces ahorita voy a compartir. No logro. Ahí ya se va a ver. Ahí ya estamos. Ahí estamos. Ok, perfecto. Ahí ya estamos. Excelente. Entonces, la titulé así porque no solamente es, bueno, mi tema de investigación principalmente son los artefactos de metal. Uno de los sitios en los cuales he encontrado este tipo de objetos es en Caminal Juyú, en Iximché, en Misco Viejo, Bumarcaj, en el área norte del país, en Petén, y en la costa sur. En este caso, yo voy a dedicar, como siempre, estas conferencias que doy a dos personas que me apoyaron muchísimo en las investigaciones, no solamente de metalurgia, sino que de los temas que he estado trabajando en los últimos años. Una de ellas es el doctor Mata, que ustedes ven en una fotografía en blanco y negro. Él murió hace un par de años. Y, no, perdón, el doctor Guillermo Matamá, mira que es el que están viendo ustedes en la fotografía en blanco y negro. Y el doctor Bové. El doctor Bové, él fue un investigador estadounidense que vino acá a Guatemala hace muchísimos años y que él fue la persona que nos dio la oportunidad a mi compañera Regina Moraga y a mí de iniciar estas investigaciones sobre metales y que yo por lo menos ya llevo entre 15 y 16 años de estar en estos temas. Vamos a iniciar hablando un poquito de postclásico. Iximché es un sitio que tiene su crecimiento, su nacimiento, crecimiento y caída durante parte de este periodo. El postclásico en Mesoamérica inicia más o menos alrededor del año 900 después de Cristo. En algunas áreas empieza después, en el 1000 aproximadamente, y se extiende hasta 1524 con la venida de los españoles para ciertas áreas. Y en el caso de Petén, con la caída de los Itzáes, termina en 1697.
Es un periodo que se caracteriza muchísimo por las luchas internas. Es algo que vemos también en la distribución de los sitios, por ejemplo, en este caso de Isimché, que está en un punto defensivo que le permitía a los habitantes el tener control de quién se acercaba a esta ciudad. Es un rasgo que también podemos ver en otros sitios de aquí de Guatemala, como es Misco Viejo, o como se le llama recientemente Chuguanima Abajo. En estos sitios del posclásico, ¿verdad? También tienen un poder político, económico y religioso centrado en el gobernante. Eso se mantiene también de épocas anteriores, con una clase dominante constituida por la nobleza. Y también se tiene bastante evidencia de sacrificios humanos relacionados siempre con los dioses y con la guerra. Y aquí en la imagen pues estamos viendo un mapa donde podemos observar toda la extensión que tuvo el posclásico mesoamericano, ¿verdad? Recordemos que Mesoamérica es un área cultural que va desde el centro de México hasta parte de Centroamérica, que dependiendo de la época se pueden extender estas fronteras o se pueden contraer. Un poquito de historia también sobre los metales. Para finales del clásico tardío, ahí estamos hablando de los siglo octavo y noveno, más o menos, ya se empiezan a encontrar fragmentos de metal dentro de el área maya. En este caso, el área maya, pues es toda Guatemala, parte de México, el occidente de Honduras y el occidente de El Salvador principalmente. Estos dos fragmentos de figuría que ustedes están viendo en pantalla son parte de una ofrenda que se estaba dedicada a la estela H de Copán. Esta estela fue mandada a hacer, fue comisionada por Huachaklajún Ubacahuil, que también es conocido como 18 Conejo. 18 Conejo fue el gobernante número 13 en la dinastía de Copán, que fue instaurada por Yaxcucmó. Este personaje es bastante conocido dentro de las investigaciones del área maya. No era de origen hondureño, sino que era un extranjero, y él llega a Copán, empieza esta dinastía que tuvo 17 gobernantes, uno descendiente del otro. Estas figurillas son dos fragmentos, estos fragmentos de figurillas son dos piernas que es posible hayan sido elaboradas en Costa Rica o Panamá por el estilo que presentan. La estela junto a la cual fueron encontrados se fecha para el 5 de diciembre del año 730 después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente la estela fue hecha al mismo tiempo que estos fragmentos de figuría. Lo que pudo haber pasado es que esta ofrenda en la cual se encontraron estos fragmentos haya sido una ofrenda intrusiva. ¿A qué me refiero con esto? Que eso es parte de lo que nosotros en arqueología trabajamos. Es cuando yo ya tengo un piso hecho, yo ya tengo una estela puesta en su lugar, yo ya tengo un altar puesto en su lugar, y vengo yo, rompo el piso, rompo ese espacio donde está esta estela, donde está este altar, o el espacio donde yo quiero poner esto, coloco estos objetos y sello nuevamente ese espacio. Entonces, y esto lo vemos en el área maya muy frecuentemente, ¿verdad? Que no necesariamente estas ofrendas son de la misma época en la que se hicieron ciertos objetos. Sin embargo, en este caso, pues la estela está fechada para el año 730, es uno de los registros más tempranos que tenemos para el área maya. Aparte es México. Para México también se tiene
una serie de investigaciones que están centradas en esto que ahorita pues no vamos a tocar. Se tiene evidencia o se tiene por lo menos datos que en Palenque, en este sitio que está en México, también se encontró un objeto de oro fundido. Sin embargo, hasta el momento pues yo no he podido encontrar mayor información al respecto. Acá les tengo la imagen de cómo es esta estela que está asociada a estos dos fragmentos de figurilla y podemos ver qué hay representado en esta estela, ¿verdad? Que está el cuerpo del gobernante, tiene ancestros sagrados o dioses, hay elementos de jade, están aquí lo tienen como zapatos, pero realmente son sandalias, tiene elementos de jaguar, de maíz y también parte del tocado resaltado con colores para que sea más fácil el identificar. Dentro de todas estas investigaciones, como les mencionaba, México es un país que ha realizado bastantes investigaciones con respecto a metalurgia. Uno de los hallazgos más importantes es la tumba 7 de Monte Albán. Esta tumba fue construida originalmente durante el Clásico y se reutilizó durante el Posclásico tardío. Era un entierro que tenía aproximadamente 8 individuos sacrificados, 8 personas sacrificadas, y que tiene objetos de oro, de plata, de cobre, de turquesa, jade, cristal de roca, obsidiana, hueso y perlas. Acá en esta imagen ustedes pueden ver la distribución de los huesos y en líneas punteadas la distribución de algunos de los objetos que fueron parte de esta tumba. Así es como se encontró. Esta es una de las fotografías que todavía se conservan de cuando el investigador Alfonso Caso encontró esta tumba. Y acá les coloqué un cráneo que tiene fragmentos de turquesa, que es parte de lo que se encontró en esta tumba, que es muy rica en objetos, como les mencionaba. También tenemos acá varios de los objetos que fueron encontrados ahí, que elaboramos en oro. Estos objetos estuvieron en exhibición en el Museo Nacional de Antropología de México y estaban colocados sobre vidrios, entonces era posible observar los huesos en relación a los objetos, ¿verdad? Cómo estos collares habían sido ubicados dentro de los entierros y los distintos niveles, porque cuando se hace estas excavaciones es como que si viéramos un pastel cuyo interior tiene distintos colores, como si fuera un arco iris. Mira que tenemos el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el morado. Mira, vamos descubriendo cada una de estas capas y de todo eso pues se toma fotografías, se hacen dibujos, se toma todo el registro visual que es posible y se toman las anotaciones necesarias. Es por eso que podemos saber qué estaba encima de qué, y eso también permite reconstruir de mejor manera todos estos contextos. Acá tenemos otros objetos, siempre elaborados en oro. Esto lo quería integrar acá ahorita a la presentación porque se tiene el registro de estos objetos de metal que fueron encontrados posiblemente en la finca Las Charcas, aquí en Camino El Juyú. Desgraciadamente no se conoce el lugar donde se encuentran actualmente, ¿no? Porque todos estos pues fueron excavados, fueron reportados hace más de 50 años, hace aproximadamente 70, y también se conoce la existencia de otros 2 discos, aparte de estos que ustedes están viendo en pantalla,
que también fueron encontrados en Camino al Juyú, solo que estos fue antes del año 1800 y que solo se sabe que uno de ellos fue llevado a España. Y acá tenemos las fotografías de pues, los que veíamos anteriormente en dibujo. Mira que son de las excavaciones realizadas en este sitio, que pues igual desconocemos dónde se encuentran estos objetos. Ahora, de las técnicas para trabajar los metales, tanto para la producción como para la decoración, también se tienen una serie de investigaciones. En el caso de Isimché en específico, una de las técnicas que se podría haber utilizado es la de coloración. Esta técnica, que también se puede llamar mist en color, consiste en hacer que los objetos con una aleación de oro, cobre y plata, que nosotros acá en Mesoamérica le llamamos tumbaga, pierda la capa de cobre que tiene en la superficie al aplicar una sustancia de ácido oxálico. Este ácido lo que hace es destruir esa capa de cobre y verla justo como estamos viendo esta corona, que es uno de los objetos que se ha encontrado en Isimché. Y el de la derecha es un objeto que tiene procedencia sudamericana. Entonces vemos, esta técnica fue utilizada también en Sudamérica. Y un dato muy interesante, nosotros acá le llamamos tumbada a esta aleación que les mencionaba de oro, cobre, plata y que también puede tener arsénico, zinc y demás, ¿verdad? Porque ya son metales o elementos que están adheridos a otros metales o a otros minerales. Y en el caso de Sudamérica no lo llaman así. De hecho, creo que no le tienen un nombre tan específico, pero sí los trabajaron igual que acá, con la diferencia que nosotros le llamamos tumbar. Ahora bien, regresando un poquito a Isinché y a los trabajos de los metales aquí en Guatemala, tenemos acá algunos de los trabajos que se han publicado sobre el análisis de metales. Es realmente poco el trabajo que se ha hecho y pues esperemos que en un futuro sean más los investigadores que se interesen en estos temas. También tenemos algunas de las publicaciones que se han hecho sobre Isinché. Acá tengo más que todo las que están más relacionadas con arqueología. También tenemos otro tipo de investigaciones, como por ejemplo las publicaciones que ha hecho la colega arqueóloga y archivista Ana Arriola. ¿Verdad? Ella ha trabajado y el que les voy a mencionar algunas cositas también, ha trabajado con el archivo de George Guillemán. George Guillemán es un arqueólogo que estuvo excavando en Isinché desde más o menos 1959. En el 58 hizo algunos trabajos de cartografía. Ya en el 59 empiezan las excavaciones y él sigue trabajando en este sitio hasta que fallece. Tiempo después, parte de ese archivo documental, fotográfico, que es muy rico, lo recibe CIRMA. Y ahí es donde lo cataloga Ana Arriola, era la colega. Tiempo después, también trabaja en este archivo Rafael Castillo y años posteriormente también ya se vuelve un proyecto mucho más grande que ustedes actualmente pueden revisar parte de esta documentación en la página de CIRMA. Hay algunos de los documentos y fotografías que ya están subidos ahí para que nosotros los podamos consultar y se los recomiendo, es muy interesante. Por ejemplo, hay algunos recortes que Guillemán guarda donde se habla, por ejemplo, hay uno que recuerdo en específico,
en el que él hace una réplica por críticas que le habían hecho, que no había mandado a restaurar los objetos de metal que había encontrado, y otras críticas que le hacen. Y en el caso específico de estas restauraciones, él menciona que no las ha podido hacer no por falta de interés, sino porque simplemente no había encontrado eh, quien los hiciera. Y así pueden encontrar también, hay otros artículos que narran cómo la población que está cerca del sitio, ¿verdad? En este caso Tecpan, ya desde los 60 mostraban el interés porque estos objetos estuvieran en un museo ahí en el sitio arqueológico o en Tecpan, ¿verdad? Y es muy interesante, se lo recomiendo. Acá, Elisa, ¿sí? Perdón, le rogamos a nuestro público, por favor, para mejor limpieza de la actividad, que rogamos apaguen sus micrófonos y también sus cámaras. En este momento necesitamos que solamente esté encendido el micrófono de la expositora y su cámara, por favor, rogamos su atención. Muchas gracias. Disculpa, gracias. No se preocupe, gracias. Gracias a todos por su apoyo. Bueno, tenemos acá este dibujo de Isimché que hace Antonio de Fuentes y Guzmán. Isimché es, bueno, en 1524 Isimché es la capital y corte de los caciqueles y fue pues un escenario, ¿verdad?, de importantes acontecimientos. Este sitio está a 3 kilómetros al sur de la actual ciudad de Tecpan, Guatemala, aunque ahorita pues ya hay población, hay casas de habitación muy cerca de la entrada al sitio arqueológico, al parque, y está a una altura aproximadamente de 2.260 metros. También sabemos que después de la expedición de Alvarado a Titlán, Escuintla y Cuscatlán, regresa a Isimché y con sus hombres, ¿verdad? Y entra el 25 de julio de 1524 y parte de esta descripción de esta visita, de este regreso, lo retoma Domingo Juarros y cita en este caso a Antonio de Remesal. Tenemos también que ya conquistados los reinos del reino quiché, cachiquel y sutujil, fueron sometidos, ¿verdad? También los territorios adyacentes. Y es notable la resistencia que estos pueblos ofrecieron a las armas españolas, pero principalmente en el caso de los mames, los pocomames, y como les mencionaba en un principio, que pues el posclásico, el periodo posclásico termina en 1697, porque los últimos que caen pues son los zigzags. Entonces, como vemos, Guatemala en ese momento histórico pues sí ofreció suficiente batalla. Y pues Isimché se convierte en ese contexto de 1524 como la ciudad de Guatemala, era la primera ciudad de Guatemala. La historia de Isimché como ciudad, no como ciudad de Guatemala, sino como ciudad cacique, inicia en 1470 aproximadamente, de acuerdo a la información que tiene Ilemán. Y es fundada por los reyes Juntoj y Bucubats. Es en aquella época que los caciqueles eran firmes aliados de los quichés. Tenían corte en Chiabar y gozaban de amplios privilegios, aunque eran subordinados. Kikar, el rey prodigio del quiché, habiendo sido derrocado y despojado por sus propios hijos, indicó a los caciqueles que abandonaran a Chiabar a fin de salvar sus vidas y que establecieran su ciudad en Ratsamut
lugar en que fue fundada Izimché. Desde entonces, la guerra entre quichés y cachiqueles tuvo carácter endémico. Los conquistadores, naturalmente, supieron aprovechar tal enemistad y utilizaron alternativamente a los cachiqueles contra los quichés y los hutugiles. Luego a los quichés y los hutugiles en contra de los cachiqueles. Eso es parte de las investigaciones y es parte de la propuesta de Guillermán. También tenemos parte de la información que se puede encontrar en varios de los títulos indígenas y cronistas coloniales que tratan de la historia cachiquel y quiché, entre las cartas de relación de Pedro de Alvarado a Hernán Cortés y de Cortés a Carlos V. Esos son algunos de los documentos. Dentro de los primeros historiadores que visitaron Izimché y describen esta ciudad están Bernal Díaz del Castillo y pues acá como tenemos el plano, ¿verdad? De Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. También tenemos después descripciones posteriores realizadas por John Lloyd Stephens y por Sir Alfred Mosley, ya que también son de los investigadores que sus ya son posteriores. Otros de los datos que podemos mencionar de este sitio es que pues era una ciudad fortificada, como podemos ver ahí alrededor, ¿verdad? Esta ciudad está en alto, está en una lengüeta que tiene un único acceso que era por medio de una fosa. Esta fosa la describe también Juarros, ¿verdad? En su compendio de la historia de la ciudad de Guatemala, como que esta fosa estaba cruzada por un estrecho puente de madera o camino y que los elementos de este puente y foso ya aparecen en el memorial de Sololá al hablar de la revolución de Izimché. También Fuentes y Guzmán lo menciona y John Lloyd Stephens en 1840 también. Stephens nos dice que esta era una trinchera de 3 yardas de profundidad que corre de norte a sur a través de la ciudad con un parapeto de mampostería de algo como 1 yarda de altura. En el plano de Izimché que estamos viendo ahorita acá, ¿verdad? De la reconstrucción florida, es un poco confuso. Sin embargo, el foso es el mejor rasgo para identificar dicho plano con el sitio, que lo vemos en la parte inferior. Y que por lo que trata de la entidad y la ubicación de la ciudad, que no estuvieron perdidos. Del parapeto no queda sino una parte del núcleo. La altura original debió pasar de 3 metros de este parapeto que servía para poder entrar. Entonces, aparte de esto, también se tienen algunos registros de murales que tuvieron las estructuras, los edificios de este sitio. Murales tenemos el más temprano, que es el del sitio arqueológico San Bartolo, que está fechado para el año 100 antes de Cristo. Tenemos durante el clásico temprano. El de San Bartolo es del preclásico tardío. En Huachatún tenemos murales que son del clásico temprano. Estamos hablando de más o menos entre el 300 y el 600 después de Cristo, perdón, dependiendo del sitio, ¿verdad? Cada uno maneja sus propias fechas. Para el clásico tardío, que ahí estamos hablando del 600 al 800, 900 más o menos, tenemos los murales de un sitio en Petén que se llama La Blanca. Y para el posclásico, en este caso posclásico tardío, tenemos los de Izimché. Entonces vemos que Guatemala también tiene una historia de murales, de pintura bastante larga. Estos murales los describe también Bernal Díaz del Castillo, que pasó por este sitio en agosto de 1526. Él ya conocía ciudades como Tenochtitlán y compara estos murales con Tenochtitlán y les da su importancia.
Entonces dice aquí que el historiador durmió en lo que llama Guatemala la Vieja y que menciona, y estaban los aposentos y casas tan buenos y de tan ricos edificios, en fin, como de caciques que mandaban todas las provincias y comarcanas. Son escasas palabras, pero saliendo de la boca de este señor que pues ya había conocido Tenochtitlán, pues nos da una idea de que estos espacios eran bastante ricos, bastante importantes. Estas pinturas polícromas, ¿verdad? Tenían bastantes colores, decoraban estos edificios. Y dentro de las excavaciones que lleva a cabo George Guillemán, se revelan, ¿verdad? Todas estas pinturas que eran pinturas murales sobre estuco, que podemos ver acá algunos de los dibujos. Desgraciadamente, estas pinturas murales ya desaparecieron. No es posible verlas, ya que por las técnicas que se utilizaban en las técnicas de excavación que se utilizaban en la época, se dejaron a la intemperie y pues con el tiempo fueron desapareciendo. No es el único caso que existe en Guatemala, con los de Huachatún fue algo similar por lo que tengo entendido. Tampoco es para criticar a los investigadores de estas épocas, ya que era lo que se acostumbraba. Lo que nos queda en este caso es aprender de esos errores para que nosotros en la arqueología actual no los cometamos, ¿verdad? Aprender de esas situaciones. Acá tenemos una de las ilustraciones que son parte de un pequeño folleto que publica George Guillemán en 1965 y tenemos acá estos fragmentos, este dibujo que era de los murales que se encontraban en la estructura 74, en el edificio 74 de Sinchem. Los dibujos anteriores eran de la estructura o edificio número 2. Y acá tenemos este plano, este mapa, donde tenemos la distribución de los distintos edificios que se han encontrado y que se han detectado en este sitio. Acá pues tenemos encerrados en un círculo los edificios donde se han encontrado objetos de metal. Este es uno de los edificios, ¿verdad? De cómo están actualmente en el sitio. Vamos a empezar con la estructura 1. En este edificio se encontró unas puntas de, ¿cómo se llama? De ballesta, que esas sí son de origen español. El edificio es este que ustedes están viendo ahorita en sus pantallas. Y acá tenemos las fotografías de distintos lados de estas 3 puntas de ballesta, ¿verdad? Que esas por la forma sabemos que son españolas. El tipo de artefactos que tienen para la época prehispánica, ¿verdad? Para todo lo que es antes de la venida de los españoles son muy diferentes y ustedes van a ver ahorita algunos ejemplos. Algo que se me había escapado es que dentro de los trabajos de investigación arqueológica, los de George Guillemán no fueron los primeros, sino que fueron los de Llanos de Suecia, quien él trabaja ahí antes de 1958, sin embargo no pudo continuar porque él fallece al poco tiempo de haber empezado. Acá tenemos ahora la estructura 27 o edificio 27, que en el afiche que se hizo para dar a conocer que se iba a dar esta conferencia, se utilizó como material
un collar que se le conoce como el collar de los jaguares. Este collar fue encontrado en este edificio, que realmente cuando uno visita el sitio no está a la vista. Está bastante escondido. En este edificio se encontraron una serie de entierros, entre ellos el entierro E27A, que era un entierro que tenía 4 individuos, 4 personas. Uno de estos tenía una banda de oro que es llamada corona de oro, un collar de 10 cabezas de jaguar y 40 cuentas pequeñas, que es el que les mencionaba y que vamos a ver fotografías en detalle de esto. Y también tenía asociado o tenía dentro de los objetos una cabeza de jade que estaba finamente tallada. El personaje principal tenía en los codos brazaletes, bueno, en los brazos directamente, unos brazaletes que están elaborados con cráneo humano y estaban tallados estos brazaletes. El año pasado y todavía a principios de este año había una exhibición en el Museo Nacional de Arqueología donde era posible ver uno de los brazaletes. Y dentro del archivo de George Guillemin están los dibujos que él hizo de estos brazaletes. No solamente dibujos, sino que también hay fotografías y la descripción que él hace, en la que menciona que estos diseños grabados eran de pájaros y símbolos de estrellas que formaron parte de una banda celestial. Aparte de eso, pues tenemos acá la fotografía de justamente esta parte posterior de donde está esta estructura, que dicho sea de paso, como la vida de Simché es tan corta, a pesar de eso, se tiene evidencia de que hubo 3 momentos, por lo menos en algunos edificios, se ha visto que hubo 3 momentos en que ciertos edificios fueron modificados, fueron ampliados. Acá ustedes pueden ver la fotografía de ese edificio, de cómo creció, pero también se puede ver esos 3 momentos de crecimiento de estos edificios. Como les decía, esto no se ve a simple vista desde la entrada hacia Isimché, sino que hay que ya sea bordear una de las estructuras que está en la primer plaza que uno visita o meterse por otros laditos. Eso es un acercamiento donde se pueden ver esos 3 alineamientos, esos 3 crecimientos que tuvo esta estructura en específico y que también se han detallado o se han encontrado en otras partes. Esta es otra vista. Acá tenemos la estructura atrás de la cual se encuentra lo que les mostré anteriormente, que en este caso es la estructura, ahorita les doy el número porque acá tengo el mapa a mano, que es la estructura número 2. Si se acercan a la pantalla o si están viéndolo desde la computadora, pueden ver a 2 personas que están caminando por ahí que se ven muy chiquititas. Esa pequeña estructura chiquitita es la número 74. La grandota que vemos más al fondo, esa es, o la de mayores dimensiones, es la número 2. Ahora bien, como les mencionaba anteriormente, ¿ves? Siempre se toma registro, ¿verdad? Se hacen dibujos, se hacen fotografías. Acá nosotros podemos ver cómo estaban ubicados estos 4 individuos, estas 4 personas dentro de ese pequeño espacio en el cual estaba esta tumba. Acá el número 4, como les mencionaba anteriormente, es el personaje principal, ¿verdad? Es el que tiene la banda de cabeza hasta corona, el collar de los jaguares, y dentro de este mismo entierro se encuentran estos objetos. El que está identificado como A es
es posiblemente una nariguera. Eso, la parte inferior del círculo que tiene ahí en el centro, esa era la parte que se prensaba en la nariz. Actualmente vemos que algunos jóvenes pues se colocan una argolla en esa parte central de la nariz. En este caso era más o menos la misma posición, solamente que no es una argolla, sino que es una nariguera, como se le conoce. Acá tenemos una imagen en la cual podemos ver lo que se conservaba de los huesos de este individuo, de esta persona, que era el individuo número 4, que era el principal, y podemos ver resaltado la corona y los huesos que vemos que forman como una A, un arco o alguna forma similar, esos son los huesos de las piernas. Esta es la corona que tenía en la cabeza, que sostenía en su cabeza este individuo. Ahí la superficie de esta corona, de esta banda, está totalmente pulida, está totalmente limpia. Y si nos damos cuenta, en la parte de atrás, que es lo que vemos a la izquierda de nuestras pantallas, son las perforaciones que iban en la parte posterior de la cabeza, atrás de la cabeza. Y que ahí podemos ver cómo se podía sujetar esta corona, y no solamente sujetarla, sino que amarrarla. Y algo muy, muy curioso es que todavía conserva como cordones hechos del mismo metal. Ahorita les voy a mostrar algunos detalles. Esta corona yo la tuve en mis manos, tuve ese privilegio hace aproximadamente unos 10 años, y en ese momento pues no la habían limpiado, y ahí podemos ver cómo el metal tiene cierta suciedad, ¿verdad? Cierta pátina que se va creando con el tiempo. Que en este caso pues esta pátina pues sirve como un poquito como protección. Y si se recuerdan de las imágenes anteriores, se miraba totalmente dorada por fuera. Sin embargo, al tomar fotografías del interior, podemos ver que tiene unas manchas cobrizas. Por esto es que pienso que no es de oro puro, sino que es esta aleación de oro, de cobre, no sé exactamente qué más tendrá. Uno de los proyectos que se tienen es poder analizar estos materiales para tener una idea aproximada, tentativa de los porcentajes que tienen de cada metal. Y aquí podemos también ver desde otra perspectiva estos pequeños cordones que sirven para amarrar, para sujetar, para mantener en su lugar esta corona. Y aquí tenemos un acercamiento desde afuera. Podemos ver ahí cómo son estos cordones. Otra fotografía del interior, y ahorita vamos a pasar a el famoso collar de los jaguares o famoso collar de los jaguarcitos, que era parte de la invitación, ¿verdad? Y en este caso, como lo mencionaba ya Guillermán, ¿verdad? Que son 10 cabecitas con forma de jaguar. Se pensaba, ¿verdad? Que, o por lo menos según las investigaciones y las mismas anotaciones que podemos encontrar, que de George Guillemán, él menciona que es posible que haya sido elaborado por una técnica que se llama de la cera perdida. Esta técnica acá en Mesoamérica es muy utilizada. Consiste básicamente en tener un pequeño núcleo, una base de carbón o de cerámica, sobre la cual se trabaja una capa de cera o algún material que pueda derretirse. Se le da la forma que uno necesita, que uno quiere. Posteriormente se aplica una capa de barro,
se le dejan algunos orificios para que se pueda meter ahí el metal líquido, ¿verdad? Ya derretido, y que por el otro salga la cera derretida, ¿verdad? Que se va a derretir por este calor de este metal líquido. Y según Guillemán, este collar tenía un estilo muy similar a la costa norte de Perú. Este collar, y eso lo podemos encontrar en la documentación de las anotaciones de George Guillemán y también en las publicaciones de los recortes de periódico que él mismo guardó, como que fue encontrado el 19 de diciembre de 1959. Aparte de eso, dentro de toda esta documentación que se conserva en CIRMA, también se tiene un libro de actas que se había establecido entre George Guillemán como director del proyecto y la municipalidad de Tecpan. Entonces ahí consta el apoyo que recibió George Guillemán por parte de la municipalidad de Tecpan. Y también se hace constar ahí todos estos hallazgos que se fueron dando, se dan las fechas, se dan detalles. Es un material increíble, súper rico, que si en algún momento tienen la curiosidad, el tiempo, y dependiendo de cómo regresemos a la nueva normalidad, si se lo pueden ir a revisar, si lo pueden ir a, a, a ver, se lo recomiendo. Es muy, muy interesante todas las anotaciones que tiene ahí. Y menciona dentro de las anotaciones de sus diarios de campo que es entre el 22 y el 24 de diciembre que se encuentran las últimas cuentas de oro que forman parte de este collar, que son todas estas esferas que están entre cada una de las cabecitas y que dan un total de 38 esferas o 38 cuentas. Ahora bien, acá vamos a tener un acercamiento de estas cabecitas. Es posible que sí haya sido elaborado con la técnica de la cera perdida. Otra posibilidad también es con la técnica de laminado. Esta técnica básicamente es tener un núcleo que sea duro, en este caso puede ser cerámica o cualquier otro elemento que no se vaya a quebrar fácilmente, y aplicar encima una capa de metal, mira que es más o menos como un repujado, y que se le va dando la forma de esa superficie, ¿sí? Que acá pues tenemos acá este acercamiento que puede ser cualquiera de los dos. Yo me inclino más por la de laminado, sin embargo, no descarto la de la cera perdida y es parte de las próximas investigaciones que están planeadas para este año y que espero se puedan realizar. Y algo que nadie ve es la parte posterior de estas pequeñas cabezas y es donde pienso que no, que sí podría ser de la cera perdida, pero también podría ser un laminado. Porque si vemos acá en el acercamiento, tenemos sí ese núcleo de cerámica, pero la capa que cubre a este núcleo de cerámica no es completa, que en el caso de la cera perdida sí son elementos completos. Que más adelante es posible que veamos algún ejemplo. Ahorita, sí, tenemos algunos ejemplos de eso. Entonces, acá esto es algo que muy pocas personas han visto, incluso a veces que las personas que más contacto tienen con este tipo de objetos, ni siquiera estas personas a veces se han dado cuenta de estos detalles. Esa es una fotografía que solamente he presentado en algunos casos y pues ahorita quería que ustedes la vieran como un detalle curioso. Aquí tenemos otro acercamiento donde podemos ver los cordones con los que están sujetos actualmente estas cabezas y las cuentas, pero también podemos ver cómo en la cerámica también tienen estos surcos para que puedan pasar este tipo de cordones.
vamos a pasar a otra estructura que es también bastante interesante, que en este caso es la estructura 38. En la estructura 38, mira que es este edificio que estamos viendo ahorita, se encontró un entierro en el cual se recuperó una orejera de cobre y también se tiene o se menciona en las notas de, George Kieman, ¿verdad? Que se encontró este objeto y lo menciona, y se menciona que se trabajó en este edificio en las temporadas de 1966, 1967 y 1969. También, aparte de esa orejera de cobre, se encontró 11 cuentas de oro, otra cuenta de concha, objetos de jade y una punta de proyectil. Mire, según las notas de campo de 1966, que esa es la riqueza de revisar y de combinar, en mi caso como investigadora, el objeto arqueológico o el artefacto arqueológico, ya compararlo y constatar la información que el mismo investigador fue el que anotó en sus diarios. Es muy interesante el poder constatar cierta información. En este caso en específico, pues me ayudó a identificar un collar que ahorita vamos a ver, que se encontró como parte de las investigaciones en la estructura 39 o edificio 39, que es el que está encerrado ahorita acá en un círculo, bueno, un óvalo. Es este que estamos viendo en pantalla, que en la visita que hice el año pasado al sitio específicamente para tomar fotografías de cada uno de estos edificios, porque es increíble, tanto en las publicaciones de Guillemán como en las publicaciones que hacen otros investigadores posteriormente, solamente o sea, presentan los planos, que es en parte lo que les estaba mostrando para que se ubiquen dentro del sitio si en algún momento pueden ir. Pero es diferente solamente ver el plano a tener ya una idea visual de, es este el edificio donde se encontró este collar, ¿verdad? O es este edificio donde se encontraron los jaguarcitos. Este edificio tiene un collar que es muy interesante, muy llamativo, que esta es la fotografía que tomó George Guillemin de los objetos encontrados en el entierro 39A. Este collar está también actualmente en exhibición en el Museo Nacional de Arqueología, que el de los jaguarcitos también estaba en exhibición. Y este collar que estamos viendo acá estaba solo como tierras altas. Por las investigaciones que estaba haciendo los últimos años y revisando publicaciones anteriores, logré identificar nuevamente este collar como parte de ese entierro. Los fragmentos de madera que ustedes ven en la parte superior, eso sí no los he visto. No tengo idea si todavía se conservan en el Museo Nacional de Arqueología. En ese momento, cuando yo pude ver estos objetos, no conocía de la existencia de estos pequeños fragmentos de madera. De lo contrario, pues hubiera preguntado. Esa es de las cosas pendientes para seguir en estas investigaciones. Y dentro de las anotaciones de George Guillemin, describe que las cuentas y los cascabeles estaban esparcidos aproximadamente en 2 niveles, en 2 capas, mayormente en la parte central del entierro y hacia el fondo del entierro. Estos materiales fueron recuperados entre el 17 de diciembre de 1971 y el 18 de febrero de 1972. Y de acuerdo al conteo que hace él y al estado actual que tiene el collar, también eso me permitió el corroborar datos, ¿verdad? Y George Guillemin hace una descripción incluso hasta de eso. Dice que son 9 cascabeles pequeños de entre 15 y 17 milímetros, 4 cascabeles de 39 milímetros de largo, ¿verdad? Que son
estos que se ven al centro aproximadamente, que no son parejos en forma ni ley de oro, con defectos como que uno de ellos no tiene la abertura completa. Dos cascabeles fundidos en falsa filigrana, que es otra de las técnicas que también se puede utilizar para la manufactura de este tipo de objetos, y 87 cuentas de oro con núcleo de cerámica de distintos tamaños, que es algo también bastante común que podemos ver, que este tipo de cuentas esféricas no sean también totalmente hechas en metal, sino que tienen un núcleo de cerámica y ese núcleo es cubierto con una capa de metal. Mira que dentro de los objetos de la colección del Museo Nacional de Arqueología se puede observar en esferas o en cuentas esféricas de distintos tamaños. Acá tienen una fotografía de ese collar que, pues como les mencionaba, está en exhibición en el Museo Nacional de Arqueología y que podemos ver que es exactamente el mismo. Este collar tiene un estilo muy parecido al mixteca, que es uno de los estilos que podemos observar en en México, y que también lo podemos ver en otros objetos de Guatemala, que esos pueden ser para una conferencia más adelante. Mira que hablemos de otros sitios. Acá tenemos no solamente los objetos que les he mostrado con anterioridad, sino que también hay una pequeña estructura, un pequeño edificio que se le dio el número 104. Este edificio, vamos a ver, acá tenemos este edificio que es bastante grande, que tiene los árboles encima. Ese no es, ese que estamos viendo en tamaño más grande, ese es el edificio número 4. Si ustedes miran en la pantalla a una persona que tiene una playera blanca, en la esquina inferior izquierda pueden ver un pequeño alineamiento ahí de piedras que se mira como una línea oscura. Ese es el edificio 104. Ese edificio 104 tuvo como uso ceremonial, posiblemente funcionó como un zompantli. Un zompantli eran básicamente dos postes colocados uno a la par de otro, solo que dejando una distancia. En medio de ellos se colocaban una serie de cuerdas y en esas cuerdas se colgaban cráneos. En este caso en específico, Guillemán propone que se utilizó con esa función. Y se recuperaron ahí 48 cráneos. El que estamos viendo es una fotografía de una parte del cráneo número 33, que varios de estos cráneos fueron encontrados junto a otros objetos. En el caso del cráneo 33, se le encontró asociado a un arete de cobre y 3 fragmentos de obsidiana. Se sabe que estos cráneos tenían signos de decapitación. ¿Por qué sabemos que tenían signos de decapitación? Porque tenían junto al cráneo las vértebras cervicales. No fueron, en este caso, cuando se corta el cráneo, estas vértebras quedan junto al cráneo y conforme va pasando el tiempo y se va descomponiendo la carne, toda la parte orgánica, pues ahí queda. A diferencia de, por ejemplo, cuando un cuerpo se descompone todo junto en un mismo sitio. Es posible que el cráneo caiga en un espacio, en un lugar, las vértebras en otro, las piernas en otro, que eso ya es parte de las investigaciones que hacen otros colegas que se dedican a este tipo de investigaciones. Y en las notas de Guillemán del 22 de abril de 1966, indica que este cráneo tenía
un cuchillo de obsidiana atrás. Y aparte de eso, un anillito de cobre de 12 milímetros de diámetro en el lado de la oreja izquierda. También tenía otra cosa, que en este caso era otro cuchillo parecido al anterior. Desgraciadamente, dentro de las fotografías y de los dibujos de Guillemán no hay algo específicamente para el cráneo 33. Sin embargo, sí hay para el cráneo que estamos viendo acá, que es el 32, y lo puse más que todo para que ustedes se hagan una idea de cómo fueron encontrados estos cráneos. Y para complementar tenemos los dibujos de Guillemán. Verá que ahí podemos ver la distribución de todos estos cráneos en esa estructura que pues tiene el número 104. Y bueno, ya para ir terminando, aquí podemos ver algunos de los artículos que se publicaron en los diarios de la época, principalmente en el diario Imparcial, el Imparcial, y que algunos de estos podemos revisar en la página de CIRMA, no solamente sobre Isimché, sino que George Guillemán trabajó en Tikal, en Isimché, hizo también algunos trabajos en Misco Viejo, todas esas anotaciones están ahí. También hay fotografías de los viajes que él hizo por todo el mundo. Y es muy importante, muy interesante la documentación que está guardada ahí, porque como les mencionaba anteriormente, podemos tener no solamente información de cómo fueron encontrados estos objetos, sino que también información de cómo fue en esa época, cuál era la visión que tenían de estos hallazgos, tanto de parte de Guillemán como de la municipalidad de, de Tecpan, sino que también de los pobladores, de estas críticas, ¿verdad? Que le hacían a Guillemán, cómo él responde a estas críticas y que ahí es parte de los secretos, ¿verdad? Que si no es porque eh, se revisan estos archivos, no se tiene acceso a esa información. A mí me pareció súper, súper curioso y fue algo muy bonito el leer que los pobladores de Tecpan ya en ese momento, como les mencionaba, ya tenían esa inquietud, ese deseo de que estos artefactos que eran parte de sus antepasados, de sus ancestros, estuvieran ahí con ellos en un museo. Ahorita por tiempo se me olvidó incluir unas imágenes que tenía o que tengo de cómo está actualmente el Museo de Sitio de Isimché, que fue renovado hace aproximadamente año y medio y que quedó bastante bien y ofrece una mejor información y una mejor experiencia ahora al visitante, que es parte de los retos, mantener ese interés en estas personas de llegar a conocer el sitio, pero también de conocer un poco de su historia. Y, por ejemplo, actualmente, y eran las fotografías que quería incluir y se me olvidaron, podemos ver ahí el entierro, los huesos del entierro de la estructura 27, que fue el primero que vimos, del E27A. Entonces, allí es muy interesante ver este entierro, ¿verdad? Los huesos de estas personas que eran tan importantes, sobre todo el individuo número 4, que era el gobernante, posiblemente el gobernante, sino que también las personas que lo estaban acompañando en ese entierro y reutilizan para esta muestra en específico, para esta exhibición, unas copias que hizo don Rodolfo Yaquián. Don Rodolfo Yaquián por años fue el restaurador del Museo Nacional de Arqueología.
y él hace estas réplicas que ya tienen mucho tiempo de estar en exhibición en este museo de sitio, pero que ahora las podemos ver en un contexto. Es cierto, los huesos ya no están en su ubicación original, pero entonces ahora podemos ver el ajuar, el parte del atavío que tenía este personaje importante, que es ese reto, mantener ese respeto, mantener esa información de valor que se ofrece ahora en este museo y que ofrece una visita más interesante al visitante, ¿verdad? Y que esperemos que pronto podamos llegar nuevamente a visitar este sitio y que también sea un reto para nosotros, el no solamente llegar al sitio por pasar una mañana o un día en familia, sino que también aprender un poco de nuestros antepasados, aprender de qué materiales utilizaron, quiénes fueron, cómo vivieron. Por ejemplo, ahorita, pues tomar el plano que hace Fuentes y Guzmán, llevarlo, imprimirlo y decir, bueno, aquí estuvo el foso, probablemente era acá, y aquí es donde menciona esta muralla, y aquí es donde estaba la plaza principal, y acá, o sea, tener una experiencia diferente, no solamente para los que trabajan en el sitio y en el museo, sino que también para nosotros como visitantes. Y muchísimas gracias, ¿verdad? A Historia Guatemala o Historia GT por este espacio, a las personas que ustedes ven ahí sus nombres, incluyendo a Ana Riola, a Sirma, Raúl Ibarra, Regina Moraga, Vicente Genovés, Osvaldo Chinchilla, el doctor Bobé, y a ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos esta brillante participación de la colega Elisa Mencos. Ha sido realmente maravilloso esta posibilidad que tuvimos. Y justamente lo que viene ahora es el platillo que mucha gente quiere esperar, que es justamente el intercambio con Elisa Mencos. Voy a explicar cómo va a ser ese intercambio. Vamos a pedirles, por favor, que emitan sus preguntas de preferencia en el chat que tenemos abierto. Ahí va a estar Amalia Sunux revisando las preguntas y trasladándoselas a la colega para que sea más democrático su participación. Si alguien quiere hacerlo audiblemente, también se puede, solo con un pequeño requisito. Nada más vamos a pedirles que sus preguntas sean directas, que no haya un discurso a partir de las preguntas, sino simplemente al grano, porque queremos democratizar la participación. Así que muchas gracias, Elisa. Escuchamos al público. Gracias, Salva. Yo tengo ahí una duda. ¿Se han Por encontrado favor. los hornos donde se trabajaron todos estos metales? Hay evidencia, no en Isimché en específico, pero sí hay evidencia de posible trabajo aquí en Guatemala de este tipo de objetos. Se encontró en Gumarcaj, que es uno de los sitios donde también tenemos que se ha encontrado no solamente objetos ya trabajados, sino que hay unas pequeñas bases de cerámica que pudieron haber sido las bases donde se hacían lingotes pequeños de oro. Los hornos en sí, no, pero sí tenemos esa evidencia. O sea, sí es posible que haya trabajo en Guatemala. Sí. Ok, gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Muy bien, ¿tenemos más preguntas del público? Víctor Arias nos pregunta que ¿cuándo se descubrió el sitio? El sitio, sabemos del sitio desde la Avenida de los Españoles, ¿verdad? Porque fue la primera ciudad, ¿verdad? Fue la primera ubicación de la ciudad, que eso se me pasó ahí, se tiene evidencia de que la ciudad se quema en 1504, creo, 4 o 14, algo así, y después nuevamente en 1527. Entonces, desde ese momento ya se sabe de la existencia de Isinché. Y como les contaba, Fuentes y Guzmán es uno, Bernal Díaz del Castillo es otro. Entonces,
siempre ha estado ahí en el ambiente el nombre de Ichinché, o el sitio, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas, público? Voy a leerte uno, Elisa, para que puedas responder. Roberto Ok. Santizo, ¿qué influencia tienen los artesanos cachiqueles para desarrollar las diferentes técnicas en el uso de los metales? En este caso, es posible que hayan tenido influencia mixteca, ¿verdad? Que es uno de los estilos que se ha trabajado en México y que aquí no solamente se tiene para Ichinché, sino que también para Gumarcaj. Hay unos objetos ahí, hay unos aretes que tienen este mismo estilo, ¿verdad? El estilo mixteca. Y no tanto en Ichinché, pero sí en Gumarcaj y en otros sitios se puede ver el estilo tarasco, que es más simple, más sobrio. En cambio, el mixteca es más, más barroco, con más detalle, más elaborado, como el collar que veíamos, Exactamente. que teníamos un acercamiento de una de las cuentas. Es ese estilo. Una de las primeras preguntas al inicio de la ponencia es de Roxana Palacios. Ujú. Hace años logré ver y cinché un mural en una de las pirámides, un pedacito. Tenía colores rojo con negro. Y Daniel pregunta, ¿aún se puede ver? No sé en qué edificio estará, porque no sé en qué edificio estará. Eh, Ahorita se supone que no se puede subir uno a los edificios, Es entonces que, ahí sí, perdón tal vez que Roxana interrumpa. nos puede contar. Ajá. Yo cuando llegamos con mi familia, más o menos, es que si no me recuerdo que fue 4 años o 3 años, y cuando nosotros llegamos allá había un grupo que estaba como que dándonos un recorrido, un tour sobre el sitio, ¿verdad? Y entonces ellos nos preguntaron, ¿va? ¿Ustedes son de aquí de Guatemala o son del extranjero? Entonces le dijimos de aquí de Guatemala. Entonces ese pequeño mural está ahí, o sea, un poquitito más hacia adentro donde están los dos lugares donde hacían los sacrificios en una de las paredes hasta el fondo. Ya, Eso ya, es lo que sí, yo me recuerdo. sí, ahí También, sí seguramente ahí sí se la conservan, porque los de la entradita, ahí ya lo veo difícil, lo veo difícil. Pero sí, muchísimas gracias, Roxana, por el dato. Suarlin también contestaba de que se ve, el que se ve es el del altar del grupo A. Esa misma pregunta. ¿Cuál? Perdón, Entonces, me perdí. sí, que Suarlin también contestaba que el que se ve es el del altar del grupo A. Ah, ya, ya. Y Gracias, Evelyn, por el dato. Julio Menchú también pregunta si se sabe el nombre del personaje de la tumba número 4. Sí, ahorita a mí se me pasó decírselos, pero sí lo tiene Guillermo. Ahorita lo busco y se los digo. Y si no, Julio, te lo paso, porque sí está. Sí lo tiene identificado Guillemán. De hecho, si en algún momento logran o ven por ahí en alguna venta de libros usados y encuentran esta pequeña publicación, aquí es donde se encuentra bastante de la información de la historia del sitio, y no solo eso, sino que en la parte de como un anexo más o menos, se tiene una propuesta de Guillemán para el linaje de los Shahil. Pero sí está. Ahorita no encuentro el dato, pero sí lo tiene. Yo te lo mando. Te mando ese dato, porque sí, Guillemán sí logra hacer una propuesta de qué personaje era el número 4. Vamos a continuar entonces con Víctor Arias.
que dice, es interesante saber y también se trabajan los metales, ya que es un poco conocido esta información. Entonces, igual observamos las felicitaciones hacia la ponencia y la siguiente pregunta sería la de Suarlin Córdoba. Gracias, Elisa, bastante genial. ¿Qué métodos has usado o han usado para tratar los metales? ¿Para la producción o para la decoración o para la conservación? Porque si hablamos directamente de la manufactura, ahí desde el punto de vista prehispánico podemos hacer una diferenciación entre la producción, la manufactura, que en este caso serían técnicas como las que les mencionaba de la cera perdida, también está la del martillado. Ese tipo de técnicas son directamente de producción, manufactura. Si vamos a hablar de decoración, ahí ya sería la que les mencionaba en un principio de coloración, para que pierda esa capa o esa parte cobriza de la superficie y ya se pueda ver dorado. Eso ya es puramente decoración. Y en cuanto a conservación, eso es un poco más complejo porque hay muy pocos conservadores que se dedican al trabajo con los metales directamente. En ese caso, por lo menos hasta donde yo sé ahorita, por unas pláticas que tuve con algunos conservadores mexicanos, si se encuentra dentro de las excavaciones un objeto de metal, ya sea de cobre o como la aleación esta de la tumbaga, es mejor dejarles la pátina que tengan. Y eso ya también nos da una idea de qué materiales pueden estar presentes, porque el cobre sí tiene una corrosión, que nosotros le decimos oxidación, pero realmente es una corrosión. Esa sustancia verdosa, azulada, que queda sobre la superficie del cobre, por lo menos hasta hace unos años, los conservadores mexicanos la estaban dejando sobre la superficie para proteger el objeto. Si era necesario, la quitaban. De lo contrario, es mejor dejarlo como está. En el caso, por ejemplo, de la corona, se puede hacer cierta limpieza, pero hay que tener cuidado con qué se utiliza, qué se utiliza para hacer esas limpiezas. Esos detalles ya directamente de conservación, yo en lo particular los desconozco porque sí he tratado de averiguar, pero los conservadores no dan mucho esa información. Lo único que me dijeron era esto que les menciono, de la pátina y de la corrosión, que es mejor que dejar los objetos como están. Solo hacer una limpieza mínima para conservar de mejor manera los objetos. Vamos a continuar entonces con Sami René Argueta Lucas. De las tumbas que vimos, ¿alguna corresponde a algún rey? Y si se han encontrado alguna, ¿qué características especiales tiene? En el caso de la nobleza de Ichinché, ¿cuál es su ubicación al día de hoy? Gracias. La parte de su ubicación al día de hoy, no sé si se está refiriendo dentro del sitio como se conserva actualmente o si al año 2020. Tal vez si nos pudiera escribir ahí para aclarar ese punto. Ahora, con respecto a la realeza o a los gobernantes, las características que van a tener los entierros van a depender del sitio. No podemos generalizar. Por ejemplo, si vamos a encontrar una tumba real en Petén, esas tumbas van a tener 10, 15, 20, 30 vasijas, van a tener conchas espóndilos completas, van a tener jade, van a tener una serie de materiales
que eran considerados importantes para la élite en esa época en específico, que no necesariamente van a ser metales. En el caso de las tierras altas sí es más común encontrar este tipo de objetos que no son solamente objetos de la nobleza o de los gobernantes de las tierras altas, sino que también los podemos encontrar en algunos contextos domésticos de habitación, que es algo que se repite también en la costa sur. Entonces ahí solamente vamos a poder hablar de que donde se encuentre la persona que vivió ahí o la persona que fue enterrada con esto, con ese tipo de objetos, tenía poder adquisitivo, porque eran bienes de prestigio y bienes de prestigio que no iba a tener cualquier persona. En el caso del entierro E27A, que era el que les mencionaba, que sí es de un gobernante, que sí está identificado, que ahorita estoy tratando de encontrar el nombre para de una vez darles esa información. En ese caso en específico, sí se puede hablar de que este era un gobernante de acuerdo a las investigaciones y los planteamientos que hace Guillemán, que no todos están de acuerdo con esos datos. Pero que por lo menos era alguien de la realeza, sí. Alguien de la nobleza de ese sitio, de la élite de ese sitio, sí. Ahora, con respecto a lo que mencionaba, porque por ahí vi el comentario que de los descendientes actuales de ese gobernante en específico, tendríamos que hacer análisis de ADN que se extrajeran de estos huesos que sí se conservan para poderlo comparar con la población de Tecpan en este caso, que es lo que está más cerca. Que no es imposible, pero sí es bastante complicado. Ahora, si vamos a hablar de la población en general de Isimché, ahí están a la par en Tecpan. Ahorita 2020. No sé si eso responde a la pregunta del compañero. Vamos a continuar con el de Ramiro Rivera, el collar de jaguares. ¿Por qué 10 jaguares se han investigado? Porque 10 eran los que se encontraban en el entierro. Y eso porque no solamente 10 son los que se conservan dentro de la colección del Museo Nacional de Arqueología y que están en exhibición, aunque ahorita no los podemos ver, pero que están ahí. Pero 10 son también los que reporta Guillemán. Esa es la importancia, en este caso en específico, de tener el objeto que estoy investigando, que estoy analizando, pero también de consultar las notas originales de la persona que lo excavó, porque entonces puedo comparar si el objeto, en este caso el collar, sigue completo, o si a lo largo del tiempo, que estamos hablando de 1959 a 2020, perdió alguna parte de este collar. Y en este caso en específico, tenemos la suerte de que está completo todavía. Por eso sabemos que son 10, porque en los registros de Guillemán, que no solamente están en las notas de sus excavaciones, sino que también en este libro de actas, sino que también están en otros lados que él lo publicó, sabemos que son 10 y que a 2020 hay 10 cabezas. Por eso es que solamente tenemos 10. Vamos a continuar con la siguiente pregunta de Eder Alejandro Martínez. ¿Se han hecho estudios de paleodieta en los restos óseos? Bueno, para saber la estratificación social. Sí se ha hecho para otros sitios. Para el caso de Isimché, ahorita no recuerdo ese detalle en específico. Hace unos años, bueno, hace más de 10 años, a ver, fue en 2003, hace 17 años, se publicó un libro en el que se retoman todas las anotaciones que hizo Guillemán y los investigadores agregan este capítulo en específico en el que hacen todo el análisis de los huesos, y entonces ahí ya sacan si era femenino, si era masculino, una edad aproximada y demás. No recuerdo ahorita si hacen ese tipo de investigación para 2003 que se publica este libro, que hasta donde tengo entendido es
lo más reciente que se tiene en cuanto a publicaciones de análisis osteológicos, óseos o de ese tipo sobre los restos óseos de Isinche. Yo no he prestado tanta atención a ese capítulo en específico porque para mis investigaciones no ha sido un dato que sea de mucha importancia para mí, más que el contexto completo en sí. Y vamos a ir terminando con estas dos últimas preguntas de Estuardo Zamora. ¿En qué pudo consistir la ubicación de los entierros en el sitio? Como por ejemplo los mencionados el día de hoy, y el de Iván Zamora Argueta. Excelente ponencia. Objetos como aros, anillos y o fragmentos han sido reportados en Isimché. ¿Y has visto otros objetos de colecciones privadas? Con la de Iván, sí he visto algunos de colecciones privadas, no he tenido la oportunidad de hacer un análisis exhaustivo, o sea, de tomar fotografías, de sacar medidas, apuntes o demás, porque por cuestiones de tiempo y también porque para ciertas colecciones privadas es un poquito más el trámite interno que se debe realizar, ¿verdad? Sobre todo porque, por ejemplo, si son algunas colecciones que sí exhiben los objetos que tienen y que los utilizan para la educación, digamos, para contar, ¿verdad?, cómo era la vida de los antepasados. En esos casos es un poquito más fácil, pero algunos de estos objetos han estado de viaje, entonces eso me ha costado un poquito el poder ir. Y en otro tipo de colecciones privadas, que es así, no están abiertas al público, ahí es más difícil el poder tener acceso a las mismas. La otra pregunta se me olvidó ahorita, no sé si me la puedes recordar, por favor. Ahorita. Gracias. Es sobre en qué pudo consistir la ubicación de los entierros en el sitio, como por ejemplo los mencionados el día de hoy. Sí, en este caso en específico, por las funciones que tenían los edificios. Si vemos el plano, ¿verdad? El que les fui mostrando conforme íbamos avanzando con cada uno de los edificios, vemos que son edificios grandes, que son edificios parte de la élite, que son edificios que son parte de un movimiento político, religioso y económico. Eso va de la mano con que las personas que se van a enterrar en estos sitios tenían la capacidad económica para poder tener este tipo de objetos y no solamente en este sitio, sino que en otros sitios también de Guatemala, pues se enterraban a los antepasados en las mismas casas donde vivían, ¿verdad? Que eso es parte de lo que sabemos. No todos los entierros tienen la misma función. Hay entierros que era porque vivían en esa casa, hay entierros que son ofrendas, o sea, pueden sacrificar a una persona en específico y enterrarla como parte de un ritual. Pueden también tomar ciertas partes de estas personas que ya murieron y reubicarlos. Pueden tomar también partes de entierros o de personas que ya murieron hace mucho tiempo y reubicarlos en otros espacios, o como les mencionaba en el caso de la tumba 7 de Monte Albán, que fue utilizada en una época en específico y después fue reutilizada por la importancia que tiene ese espacio. Entonces, cada entierro hay que ver qué características tiene, para qué se utilizó ese edificio, en qué parte está ubicado el entierro en relación a ese edificio, qué tipo de objetos se pueden encontrar ahí, como en el caso del entierro E27A, ahí sabemos que el personaje principal, que era el número 4, que era alguien del linaje de la realeza, estaba acompañado de otros 3 individuos que probablemente fueron sacrificados para acompañar a este individuo en el más allá. Entonces tenemos que ver todos esos elementos para poder decir, bueno,
lo enterraron aquí por estas razones. No podemos generalizar. Excelente, Elisa. Público querido, estamos muy contentos por estar ya culminando esta brillante participación de Elisa. La gente está muy complacida, el público nos escribe, nos comenta, estamos muy contentos de que esto haya sido todo un éxito. Así que queremos agradecerles a todos ustedes, público. Queremos comentarle que Historia GT está activa en Facebook. También hemos estrenado recientemente nuestro canal de YouTube, Historia GT. Les pedimos que nos sigan, dado que estos videos, por ejemplo el de hoy por la noche, ya quedaron colgados ahí para que ustedes puedan disfrutarlos las veces que ustedes lo quieran utilizar, incluso como recurso didáctico. Igualmente les queremos contar que tenemos nuestra página historiagt.org, donde nos pueden seguir, y contarles que tenemos programación llena para todo el mes de mayo. Para todo mayo ya tenemos programación, así que brillantes participaciones como las que tuvimos hoy tendrán ustedes la oportunidad de recibirla. Por otro lado, para ir finalizando, les queremos contar que estamos casi seguros de mantenernos aquí en el aire los días jueves, así que mientras dure esta situación de confinamiento, vamos a estar con ustedes apoyando también con este tipo de eventos. Así que para finalizar, vamos a dejar que Elisa nos despida el programa y agradecerle a ella por su participación. Bueno, muchas gracias a Historia GT por el espacio, por la oportunidad, por el apoyo y por ahí las charlas que hemos tenido muy interesantes de distintos temas, no solamente académicos, y también a las personas que nos acompañaron hoy en la noche, que muchísimas gracias por sus comentarios, ahí estuve leyendo algunos, por las preguntas que estuvieron muy interesantes, y pues espero haberles dejado ahí la semillita no solamente para visitar ahora Insinché con otros ojos, con otra visión, para disfrutar de ese museo de sitio que está muy interesante y que le da una nueva visión a la información de este lugar, sino que también de los metales, ¿verdad? Porque se ha pensado que los mayas o que en la Guatemala prehispánica no se trabajaban los metales, sin embargo, pues tenemos la evidencia de que sí se tenían los metales, sí era parte de los objetos que utilizaban, ¿verdad? Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche.